Señores, muy buenas tardes. Nosotros le tenemos un programa especialísimo en la tarde de hoy, porque esto es algo que sencillamente yo creo que estas son las cosas que necesita el pueblo dominicano, disfrutarla. Así como disfruta que Yamilet hizo lo que hizo ahora en los Juegos Panamericanos y nos sentimos tan bien, también la parte intelectual a nosotros nos hace falta. Por lo tanto, en la tarde de hoy, conversando con el general José Miguel Soto Jiménez, de su libro que ya está publicado, pero no está en circulación todavía porque eso será próximamente. El libro se llama Las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey. Solo para dominicanos. Ahí dice eso mismo, solo para dominicanos. Y aquí está con nosotros el general Soto Jiménez, con quien vamos a conversar. Usted sabe que él es un asiduo de este programa, a mí me encanta. Bueno, general, usted me lo entregó ayer, este libro. Tuvo esa gentileza y yo lo he disfrutado. Esta mañanita, desde que llegué a mi casa, me puse y esto yo lo he disfrutado. Juancito Trucupey. Esto es increíble. Bueno, pero lo más importante es que estamos aquí en tu programa, invitado de una manera muy especial, y déjame decirte, no a título de corrección, que yo todos mis libros, tú eres una de las primeras receptoras. Es verdad, ¿verdad? Es verdad. Porque yo sé que tú ejerces una cosa muy difícil en la sociedad dominicana, que es ejercitar ideas, articular ideas. Ay, Dios mío. Y como es articular ideas, entonces el pensamiento debe ir al pensamiento. Bueno, pero entonces dar las gracias por la invitación, un saludo súper dominicanista a toda la teleaudiencia de este programa, y agradecer este espacio para la premisa. No hay mejor espacio que este, para poner a exponer a la publicidad este libro. No hay un espacio mejor, porque eso es lo que resume es la dominicanidad. Amén, qué bello. Sí. Bueno, entonces, aquí aparece, yo no sé, dice Juancito Trucupey. ¿Quién es Juancito Trucupey? Porque a todo hay un Juancito Trucupey me dice que tiene una monta. Realmente Juancito Trucupey es un personaje intemporal y no existió como tal. Es un personaje mítico, aunque existió un Juancito Trucupey que podemos hacer referencia. Pero Juancito Trucupey es en la cultura dominicana el que se le atribuyen decir las cosas que nadie dice. Ajá. O que nadie quiere decir, ¿verdad? Y entonces ese es el Juancito Trucupey. En todos los pueblos realmente hay un Juancito Trucupey, y el personaje, vamos a llamarle biográfico, de Juancito Trucupey, por la década de los 40, era un zapatero remendón de Villa Consuelo, que era tamborero, y a él es que se le toca el merengue. El merengue, esto es eso. Sí. Entonces, en este libro, Juancito Trucupey es la dominicanidad, la cultura dominicana, y yo quiero que tú me dejes espacio para yo justificar una cosa importante. ¿Cómo no? Tú sabes que la gente, cuando comienza a entrar en edad, comienza a justificarse y a dar razones de sus aficiones, En este caso, yo leí un escritor español que se llama Francisco Villalonga, muy famoso, y él dice que los escritores siempre escriben sobre lo mismo. Eso me chocaba a mí porque no es exactamente así. Bueno, pero entrado en los años, yo he visto que hay un hilo conductor en toda mi obra, en todos mis libros. Desde que yo era un adolescente hay un hilo conductor, y es verdad, es un solo tema. ¿Cuál es mi tema? La dominicanidad. Eso es así. Y yo soy de los que creo que, como tú dijiste en tu introducción, que la parte más importante de la cultura nacional, de la identidad nacional, no es la raza, no es ni siquiera las otras articulaciones, es la lengua. Amén, eso sí es verdad. Los pueblos son los que hablan. Eso es así. Y el dominicano, su identidad y su cultura. Por eso es tan importante recrear la cultura dominicana, ese ejercicio intelectual que tú decías, para defender la dominicanidad. Así mismo. Para defender la dominicanidad. Y entonces, mira, tú sabes que es una cadena. Hay una obra mía con la que yo me entré como miembro de número de la Academia de la Lengua,
que se llamaba El heroísmo entre palabrotas y dichos y refranes. Bueno, es el mismo hilo conductor. Y entonces, esos son las 58 leyes del poder, pero son refranes que tienen que ver con la política, porque eso es una cosa importante de la cultura dominicana. El campesino siempre habla con doble sentido, ¿verdad? Siempre Sí. habla. Y Y es natural que una de sus pasiones primordiales, que la política, se refleje en él. El libro de la alusión de las 58 leyes del poder es en alusión a Green. A Green. Déjame decirte que yo fui uno de los culpables de que Green entrara a la República Dominicana, porque yo hice una investigación en España, un viaje en España en el 99, para los motivos del machete, cayéndole atrás al machete. Y entonces, andando por la librería, me encontré con ese libro que acababa de salir a la luz pública, en su edición español. Y un año antes había salido en inglés, o sea que era algo muy reciente. Y entonces lo compré, pero en la noche me puse a hojearlo, y como yo tenía que traer regalos aquí, entonces decidí al otro día comprar 10 libros más, sí, para regalarle eso, y se los regalé a los políticos, a mis amigos políticos dominicanos. Pero hubo uno de esos amigos, de cuyo nombre no quiero acordarme, que resulta que fotocopió el libro. O sea, sacó 30 o 40 copias y los regaló, ¿verdad? Yo creo que después se hizo muy popular el libro, pero esa fue la entrada del libro. Entonces yo, en esa época a mí no me gustó mucho el libro, porque tenía aspectos amorales. O sea, es como si él recomendara a un político, a un dignatario, una serie de cosas que no tienen. Y era un resumen del pensamiento de Maquiavelo, sí, de Jómenes, de Sun Tzu, de Azorín, de Gracián. Bueno, y no creo que bien logrado, ¿verdad? No creo que bien logrado. Entonces a mí no me interesó después, cuando, metido en el asunto de los refranes, que decía el mismo Cervantes y decía el Quijote, que los refranes, y con eso comienzo el libro, siempre dicen la verdad. Sí. Los refranes siempre dicen la verdad. Y entonces, metido en ese mundo, decidí hacer ese cruce con Green, porque de manera increíble, y yo estoy seguro que Juancito Trucupey nunca leyó ni a Green, ni a Maquiavelo, ni a nada, ni a ninguno, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas cosas que coinciden, muchas leyes de Green que coinciden. Y en la posición de Trucupey, que Trucupey no habla para aconsejar a nadie. No, son sus vivencias, sí, sus vivencias. Más bien hasta serían esos refranes, porque lo interesante de esto, usted está hablando, yo que comencé a leer el libro esta mañana, desde que tuve tiempo, el libro, Las 58 leyes del poder, de Juancito Trucupey. Lo que pasa es que hay el libro de Green, que yo lo conozco ahora porque usted lo mencionó, y el prólogo excelente de Juan Carlos. De Juan Carlos Mies, excelente prólogo. El libro de Green es el de Robert Greene, las 48 leyes del poder. Sí. Y entonces, eso que usted se está refiriendo, ley número 1, nunca le haga sombra a su amo. Cosas así. Sí. Pero entonces usted se va, y por eso es que dice que hace este cruce, sí, con las 48 leyes del poder de Green, sí, y sale Juancito Trucupey con cuestiones como esta. Entonces, ahí es que sale la dominicanidad en este cruce. Mire la esencia del conocimiento de ese campesino, de ese ser mitológico. No existe, bueno, es un mito, tal vez, es un prototipo. El corazón de la uyama, nada más la conoce el cuchillo. Sí, sí, sí. Eso es muy dominicano. Amarrar para que otro enlace. Yo he gozado con esto. Hacerse como el que no quiere las cosas. Sí. Eso es divino. Son 58. Nadie se muere la víspera. Pero entonces hay una explicación de cada uno de estos refranes o de estas frases. Sí. Que son a veces hasta advertencias. Y con ejemplos políticos del pasado y del presente. Que están... Exactamente. Sí, sí. O sea que usted va a buscar saber nadar.
Y guardar la ropa. Sí. Ese es el alma. Usted ha buscado, por eso es que usted dice que en este libro, Trucupey representa el alma dominicana, que es todo esto. Sí. Que eso nada más se ve en Sancho, como usted explica claro, aquí muy bien. bien. Es mi personaje preferido. Preferido, ¿no? exacto. Sí, claro, sí, claro. Sí, pero hay mira, yo ese libro escribiéndolo, yo tuve aprendizaje. Sí. Por ejemplo, yo aprendí escribiendo el libro, y lo cito los ejemplos ahí, que el principal asesor político de Joaquín Balaguer era Juancito Trucupey. Y tenían una mancuerna, ¿verdad? Sí. Entonces, un gran contraste, porque fíjate que Balaguer es graduado de la Sorbona. Balaguer surge de las academias. Sin embargo, en su accionar política, a la hora de citar, no cita a Voltaire, ni cita a Mirabeau, los enciclopedistas, o a Tiberio Cayo Graco. Sí. No, cita a Juancito Trucupey, del que se nutría. Sí. Hay otro personaje que, de hecho, estudió muy bien el refranero dominicano y a fondo, que fue Juan Bosch. Juan Bosch decía inclusive que esa es la síntesis de la sabiduría popular, lo que tú has dicho. Claro. ¿Verdad? Entonces, fíjate que Bosch, una de las cosas que aprendí fue que Bosch explicaba los refranes, los explicaba. Sí. Para que el pueblo se diera cuenta cuál era la composición de ese tejido social que está presente en la cultura. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Sí. Con eso nos criamos nosotros. Claro. Cuando Bosch llegó, esa era su frase. Sí, y entonces fíjate. Y decía, dominicanos. Sí, entonces Bosch los explicaba. Sí. Pero Balaguer lo aplicaba. Sí. Y yo creo que esa era, Bosch lo dijo. Y es un contraste que usted ha hecho interesante, porque el intelectual era el que lo aplicaba. El que lo aplicaba. No toque esa tecla. Sí. Mira, otra cosa que se sigue usando, eso de que no cambiar de caballo cuando se está cruzando un río. Que, mira, fíjate qué interesante, yo buscando el origen de ese refrán, ¿tú sabes de quién es ese refrán? No es de un norteamericano. De Abraham Lincoln. De Abraham Lincoln. Cuando está para reelegirse en medio de la guerra civil. Pero Balaguer no solamente lo emplea, sino que le pone un aditamento, ¿verdad? Que le da la fuerza de la dominicanidad. Cuando dice, lo bueno no se cambia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Balaguer juega políticamente y en todas sus acciones políticas. No son las citas de los ilustrados. Yo digo que mientras sus adversarios estaban pensando que él estaba trancado en su biblioteca, buscando cosas, oye, se reunía con Bayona. Bayona era una dirigente de Villamella, con la que ella para hablar. Y tú le dirías, ¿pero qué estaría hablando Bayona? Que creo que la recibía semanal con Balaguer. Eso es así. Era que Bayona hablaba por boca de ganso de Juancito Trucupey, y en eso vivía, ¿verdad? Y en el caso de Juan Bosch, cuando él habla de la sabiduría del pueblo dominicano, la opone como una llave indispensable para abrir y decodificar el alma nacional. Sí. Así que la usa Juan Bosch. Tú recuerdas que se burlaban de él en Tribuna Democrática, el cuentista hablando del pollito, de la que sé yo qué cosa. Sí. Y nosotros fascinados. Sí, y él decodificaba, con eso decodificaba. Y con eso ganó las elecciones. Y los pecuesos largos y los tutumpotes, que uno nunca había oído nada de eso. Sí, pero es así. Claro, eso era llegar. Entonces, general, entonces cuando la idea de esto es que nosotros, de acuerdo a lo que yo leí, de lo que usted expresa, Juancito Trucupey es la gente normal y corriente del pueblo. Y vamos a hacer una salvedad. Juancito Trucupey, óyeme, es el hombre que peleó en la guerra de independencia. Exacto. El que hizo la república. Juancito Trucupey es el hombre que peleó contra los españoles. Sí. Pero es el hombre de las manifestaciones, lo que arrean en los mítines. ¿Me entiendes? Ese es Juancito Trucupey. Y entonces está cargado con esa y sapiencia. Además la sapiencia, pero la sabrosura también, porque parece que están enamorados. Claro, no. Y que tiene una fiesta montada. Tú no has visto en esas mediciones que se hacen que la República Dominicana es uno de los pueblos más felices del mundo, ¿verdad? Alegre del mundo. Alegre. Mira, pero fíjate un detalle interesante. Gracias a Dios. Fíjate un detalle que, tú sabes que uno a veces se responde como abogado del diablo las posibles críticas. Por ejemplo,
No, eso ya es el pasado, eso está desactualizado. El país, y es verdad, solamente menos de un 30% ya vive en el campo Sí. y trabaja en el campo. Sí. Menos de un 15% trabaja en el campo. Sí. Eso es verdad, pero la gente no repara que quién ha hecho realidad el prodigio de las grandes urbes, de las grandes zonas urbanizadas. Son esa gente. Esa es la migración famosa campesina, que en Así nuestra mismo, época se así decía, el Ese éxodo proceso, campesino. sí. Y entonces usted lo que plantea que ni siquiera ese proceso de urbanización violenta, República ¿Tú sabes por Dominicana qué? es uno de los países que tiene, recuerdo un estudio que hizo Carlos Dore sobre las ciudades Sí. del Caribe. República Dominicana somos uno de los países, y la ciudad de Santo Domingo, más violenta en el proceso de Claro, urbanización. claro. Y ni así se pierde el No, alma ¿tú sabes por nacional. qué? Porque o la perdemos. Porque Trucupey, Trucupey. cuando vino del campo, vino con su macuto. Sí. Y en el macuto estaban atiborrados esos refranes y su cultura. Por eso es que Leonel Fernández, Sí. a la hora de buscar un eslogan, él, que es un producto muy afectado académicamente, no dice, vamos a catapultar el futuro, el progreso. No. ¿Sabes lo que es lo que dice? ¿Qué dice? Cita Juancito Trucupey, es para adelante que vamos. Porque él sabe que esa es la llave, es que esa es la llave. ¿Verdad? Exacto. Por ahí hay un Sí, merenguero está bien. típico que Es se para llama adelante Kiko que- el Presidente, que él tiene un merengue que a mí me gusta mucho, que dice eso, yo soy la llave. ¿Verdad? Yo soy la llave. Es ¿La para llave de qué? adelante De abrir, esa llave cultural es la que abre. Sí. ¿Verdad? Sí. Es la que abre. Y todos Entonces, nosotros. ¿usted cree, ya traspasando, porque esto es genial, señora, esto, yo creo que curarse en salud, esas son expresiones, mire, que yo le digo que uno realmente hasta a uno se le olvida, puerco no se rasca en En Javilla. Javilla. Ja. Esto a mí me encanta. Dice, no me mueva los altares que se me caen los santos. Ese sí es de Lili. Ese de Lili también. Entonces, ¿usted cree que eso, que los gobernantes dominicanos, incluyendo Trujillo, eran personas que tenían ese conocimiento del alma humana, Lili, Sí, sí. Trujillo, Mira, Balaguer, Juan Bosch, hay que comenzar con Peña, porque llegar a las sí, esencias? hay que comenzar con Santana. Sí. Y yo cito ahí en la introducción que no tenemos nada escrito de Santana, referencias, pero hay unos autores que vieron a Santana, por ejemplo López Morillo, español, él lo vio el personaje y habló con él, y él dice que era difícil para un español entenderlo, porque hablaba de entredichos, dicharachos. Bueno, y sabemos entonces que Santana también hablaba con la lengua, lo que dice García Márquez, con la lengua aborigen del Caribe, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, ya sabemos que un personaje consumado en los refranes y que los usaba era Lili. Lili. Trujillo usaba una serie de muletillas muy criollas. Por ejemplo, Trujillo de cada 10 palabras usaba 2 pendejos en el cosa, ¿verdad? Ah, para pendejo, decirle, sí, ¿no? pendejo. Y jugaba con eso. Sí. Ya tenemos el caso que te dije de Balaguer, que Balaguer, siendo un erudito, Sí, sí, se sí, recostaba sí. en Juancito Sí, Trucupey. sí, sí. Bosch los explicaba, pero te voy a decir una cosa. Hipólito Mejía gobernó entre refranes. Es verdad. Gobernó es entre verdad. Bájame refranes. el vidrio. No, amarrar la chiva. Amarra la chiva. Bueno, es Sí, verdad. gobernó entre Es refranes. verdad, es verdad. Por ejemplo, Miguel Vargas, Sí. que no lo usa públicamente en la intimidad. En la ¿verdad? intimidad lo seguía usa. los refranes, que son los mismos que nosotros usábamos permanentemente de esa generación. O sea que eso está presente. Pero es verdad, lo de Hipólito es uno de los Sí, sí. más, Por ejemplo, más llamativos. Antonio el- Guzmán también los usaba en la intimidad, ¿verdad? Sí. Porque no lo expresaba públicamente. Pero tenemos esa, sobre todo, podemos decir eso sin exagerar, Hipólito gobernó entre refranes. En el refrán, sí. Y yo lo cito ahí de una manera muy especial, Ay, qué porque lindo. hubo un refrán que yo se lo oí por primera vez a él y él me lo explicó, Ajá. que es el montarse en el yaguacil. Ese yo no lo Él me conozco. dijo a mí cuando la crisis famosa del dólar bancario, Sí, ¿verdad? sí. Hablando de la situación, me dijo, Soto, es que el que se monte en el yaguacil, no hay quien lo pare. ¿Y qué es el yaguacil? El yaguacil es un juego que se usa en el campo de la yagua, La de las yagua. palmas. Los muchachos se montan, ¿verdad?
Sí. Y entonces yo cito ahí una frase que él me dijo, digo, bueno, es que yo estoy montado en el Yaguacil, pero mira, Soto, hay dos formas, o llegar abajo o tirarse al Yaguacil. Y yo no me tiro del Yaguacil. Oye, yo no me tiro. No. Qué bien. Mira, ahí también otro refrán que él usaba mucho es amarrar la chiva. Amarrar la Pero chiva, eso tiene un universo. Ella tengo la chiva amarrada, está amarrada la chiva. Cuando hacía esos contactos. Sobre todo cuando el asunto de la segunda vuelta en el 2000. Exacto. Que fueron donde Balaguer, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando le preguntaron a Hipólito sobre esa posibilidad, él le dijo, ya yo amarré mi chiva. Con el doctor. Y eso era de las cosas que más uno, vamos a decir, como dominicano, uno lo entendía y por era tan popular. Sí. Es tan popular todavía. Es una claro, gente que le llega. Que la calle está dura. La calle, pues súbete a la acera. Pues súbete a la acera. Es verdad. Bueno, pero esos son los códigos de la cultura dominicana y de ahí esa popularidad que tú refieres. Pero además sirve para que si los políticos hablaran con ese idioma y no quisieran privar en 50-50, ¿verdad? Trayendo cosas por los cabellos. Eso es así. La masa lo entendería mucho mejor, sin caer naturalmente en el relajo ni en la... Sí, señor, sí, porque esto no es un relajo, esto es sabiduría, como usted le dice. O sea, usted explica hasta, y Juan Carlos Miese también, ¿qué son los refranes? Sí. Porque uno precisamente, el Sancho, los famosos refranes en el Quijote, tienen una trascendencia enorme. Entonces, esto no es para decir como una forma vulgar y de hablar de no, decirle, está como la gatita de María Ramos. Que tira. Y hay una enseñanza. Exacto, hay una enseñanza. ¿Tú sabes cómo llegaba a nosotros, antes de esa migración campesina? ¿Tú sabes cómo nos llegaba a nosotros la cultura popular, realmente, con la sirvienta? Las sirvientas que venían del área rural, que eran nuestras nanas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso que la gente de la ciudad decía, esa servidumbre que enseña malas mañas, eran buenas mañas. Porque ahí estaba la médula, la médula de la cultura nacional. Y por ahí yo recuerdo, hay cosas que yo recuerdo que son casi mitos. Tú no oíste hablar nunca de los cuentos de Juan Bobo y Pedro Animal. Claro que sí. Entonces, ¿eso quién lo contaba? La sirvienta. Sí, Juan Bobo y Pedro Animal, claro. Entonces, ahí estaba la fuerza. ¿Y será, eso no es dominicano? Juan Bobo y Pedro Animal. Sí, claro. Eso es muy dominicano. Y porque eso yo le iba a preguntar, en general. Por ejemplo, estar entre Lucas y Juan Mejía. Sí, ese es un refrán totalmente dominicano. Porque Lucas y Juan Mejía son dos poblaciones del Ceibo, antiguas poblaciones del Ceibo. Y entre una población y la otra estaba el descampado. Entonces, estar entre Lucas y Juan Mejía no está en ningún sitio. Y estar en los dos. Como hay un refrán que sintetiza ese moderno, bastante moderno, cuando el pueblo dice, está entre Boca Chica y La Caleta. Esa es la imagen. Sí. Pero ahí se despierta todo. El que no está en ningún sitio, ¿verdad? Sí, fíjate. Sí. Está en dos sitios a la vez. A mí me gusta sí. ¿Me entiendes? Entonces, entre Lucas y Juan Mejía. Sí. Y uno hace así mismo. Y señor, el que no grita, no, el que no grita, no mama. Sí. Este es genial también, porque esas son las cosas nuestras. El que no se puede bajar, se jondea. Sí. Esto es genial. Mire, vamos a subir, pero cuando volvamos yo quisiera que usted me diga cómo, un poco de la técnica, cómo usted logró hacer esta recopilación. Que ahorita comenzará gente a decir, falta tal y falta tal. No, mucho más. Pero es interesante uno ver cómo la idea, ya a usted le viene la idea por la cuestión de este señor Greene, de Robert Greene, o sea, vamos a decirlo así, pero no tiene nada que ver con eso. No, nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, absolutamente. Vámonos con los comerciales y bajamos para aquí con nosotros, los Juancitos Trucupey, que somos nosotros. Señores, seguimos, aquí está, en el portal de la Z digital,
Roberto Casá. Intelectuales haitianos están envenenados contra nosotros. Esto no tiene desperdicio. Dice Roberto Casá, quien es el director del Archivo General de la Nación, un intelectual, un joven intelectual dominicano, que ustedes lo conocen porque ha hecho una labor, ¿verdad? Extraordinaria. Extraordinaria en el Archivo General de la Nación. Oiga qué declaraciones están. El historiador Roberto Casá afirmó este miércoles en el Gobierno de la Mañana que los intelectuales y políticos haitianos están envenenados contra la República Dominicana. El director del Archivo General de la Nación, al participar en el programa, reveló que es casi imposible dialogar con intelectuales haitianos y que desprestigian al país sin ninguna razón. Oiga, un intelectual como Roberto Casá. De la altura de Roberto Casá. Exactamente. Eso está en la Z, en el portal de la Z. También René Fortunato nos envía Una primavera para el mundo, la Revolución Constitucionalista de 1965, álbum 50 aniversario. Gracias a René Fortunato, que está haciendo esta edición sobre la Revolución de Abril. Una primavera para el mundo. ¿Ok? Martes 21 en la Biblioteca Nacional Auditorio Juan Bosch. Esto se va a presentar. Y decirle también que recuerden que nosotros estamos aquí cortesía de la leche, la vaquita del grupo Rica, por supuesto, la leche de la familia dominicana de Plaza Lama. Todo lo que tú quieras buscar, tú lo vas a encontrar en Plaza Lama, de Óptica Oviedo. Mañana, jueves del ahorro. Compren los cristales y las monturas son gratis en los jueves del ahorro de Óptica Oviedo. Un seguro Pepín, las clases de matemáticas, el kit Petty Abadía, que está en todas las cafeterías de los supermercados Bravo, listos, el kit Petty Abadía. Y ahora también en los coffee shop de café Santo Domingo también está el kit Petty Abadía. ¿Y tu bizcochito cuál es? Pero claro, tu bizcochito es esponjoso, la merienda de los niños y de los adultos dominicanos. General, en esta última parte le dio mucha brega hacer, nos quedan 2 minutos, hacer todo este material, como decimos, el trabajo de carpintería. Sí. No, si tú supieras que no fue ni siquiera laborioso. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque mi maestro, que fue mi abuelo, cibaeño, profesor, escritor y demás, vivía con esos refranes. Entonces, por así decirlo, aunque no tenga nada que ver con el veneno, sino todo lo contrario, me inoculó ese amor por la dominicanidad. Ay, Dios y mío. sus conversaciones eran en ese idioma. O sea que yo lo que tuve que apelar básicamente a la memoria y algunas referencias y consultas. Por ejemplo, hubo gente, como tú dices, que me bombardeó. Usted tiene uno ahí que le sigue mandando. Que me sigue mandando. Le sigue mandando. Amigos, ese es mi compadre Cheo. sí. Me sigue mandando refranes. Otros me hicieron aportes importantes. Por ejemplo, un joven que se llama Alejandro Barón, un joven político. Ay, sí. Regidor, compañero mío. Que me transmitió los refranes que usaba su abuelo. Ay, sí. Su abuelo, con el que él se crió. Y hay refranes que son fundamentales y que yo no conocía. Por ejemplo, hay uno que me encanta que dice, no hay negocio bueno con socio malo, por bueno que es el negocio. Así mismo. Cosas como esa. Y entonces, y muchos otros. Entonces, fue una labor ya de cotejo. Pero la médula fue lo que yo aprendí en mi casa. Sí, por eso le dice el prólogo, esto es bellísimo, también el prólogo, ¿qué prólogo también escrito? Que dice que a usted le gusta citar siempre y decir, como el poeta Miguel Torra, la patria como un pedazo de suelo defendido. Sí. Usted siempre ha dicho eso. Y lo repito, y creo que el primer deber ciudadano, el primer deber dominicano es defender la nación. Amén. De defender la nación. La nación ante todo, como dice el lema de Quinta República. Sí, así mismo. La nación ante todo. Muy bien. Y entonces dice, desde la primera página de este libro sentimos que la dominicanidad, esa síntesis espiritual de lo que nos define en la historia y en la geografía, y también en nuestras interacciones con nuestro cotidiano, nuestros sueños, nuestras angustias,
transpira en cada página de este libro. O sea Qué que hermoso. aquí yo lo he repetido varias veces en tu programa, pero hay amigos que me aconsejan, no sin un porcentaje de ser timoratos. Yo he dicho muchas veces que yo con el tema de la nacionalidad, de la dominicanidad, soy fundamentalista. Entonces hay gente que me dice, no diga eso, sí, pues no yo diga eso. también. Bueno, pero pues yo soy, no debí decirlo ahora, pero lo vuelvo a repetir. Entonces somos dos. Sí, entonces para mí, conmigo es difícil discutir eso, porque para mí no hay razones que valgan. No hay, ninguna. No, yo lo entiendo. No hay ninguna razón que valga. Entonces yo soy así mismo como usted dice, la patria ante todo. Sí, la nación ante todo. Y la patria, es la primera de todas las instancias. Amén. Sí, así sea. Señores, ya ustedes saben, próximamente va a ser en agosto la puesta en circulación. El 11 de agosto en la Biblioteca Nacional, exacto, en el Auditorio Juan Bosch, a las 7 de la noche. Ahí está, esto no tiene desperdicio. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros y a ustedes nos vemos mañana, si Dios quiere.